Bienvenidos a nuestra primera clase virtual de Física y Química. Concretamente vamos a empezar el tema 8, que en vuestro libro se llama Química, Tecnología y Sociedad. Concretamente, en nuestro libro empieza hablando de las materias primas de la industria química. Y yo lo primero que voy a hacer con vosotros es repasar en este caso cuál es la definición de materia prima. Realmente se trata de sustancias que están disponibles en la naturaleza y que se pueden aprovechar para obtener productos que pueden ser elaborados y que más adelante se van a poder utilizar en otros productos diferentes. Esas materias primas las podemos sacar del aire, ya sea oxígeno, hidrógeno, puedo sacarlas del agua, puedo sacarlo de las rocas o de los propios minerales, puedo sacarlos de la biosfera en forma de materias primas de origen vegetal o origen animal. Voy un poquito rápido porque esto realmente es un repaso a cosas que ya hemos dado también en tecnología y entonces prefiero centrarme en lo que es importante para nuestro tema. Y concretamente voy a hablar del petróleo, que aunque estuvimos hablando un poquito de él en tecnología, en el tema de los plásticos, vamos a hablar un poquito más en profundidad y desde el punto de vista técnico en el conocimiento de cómo se forma, cómo se extrae y cómo se manipula, ¿vale? Concretamente vamos a hablar del origen. Es la mezcla de hidrocarburos que proceden de la descomposición de restos de animales y algas, concretamente de plancton, que se acumulan en los fondos marinos desde hace millones de años. Concretamente, para que vosotros os hagáis una idea, se va a producir una acumulación de una capa de sedimentos, pasado un determinado tiempo viene otra capa de sedimentos y pasado otro determinado momento de millones de años se siguen acumulando más y más capas de sedimentos. Va a llegar un momento donde la presión, debido a todo el peso que está por encima, va a empezar a provocar que eso se hunda. Al comprimirse aumenta la presión, al estar más cerca del núcleo va a aumentar la temperatura y eso va a provocar esa descomposición. Bien, concretamente, repito, son capas y capas de sedimento y lo que va a producirse es una transformación química. Bien, lo que sale de esa transformación química no es más ni menos que petróleo crudo. Bien, nosotros lo que vamos a hablar son de los tipos de yacimientos. Los yacimientos hemos dicho que se dan en zonas donde se han acumulado restos de animales y algas, es decir, que tanto en la actualidad como en el pasado hayan podido tener agua. Por tanto, nosotros vamos a tener dos tipos de yacimiento: tierra firme, que a día de hoy puede estar despejado de agua pero que en el pasado lo tuvo, o en fondos de mares y océanos. Bien, concretamente os pongo dos imágenes totalmente diferentes, donde en la primera vemos la situación de las máquinas extractoras de los pozos petrolíferos, que es como se llaman en tierra firme, y en el caso de los océanos o mares, dependiendo de la profundidad, vamos a tener distintas formas de plataformas, ¿vale? Concretamente en fondo marino y océano se llaman plataformas petrolíferas. Bien, os voy a poner un detalle curioso, es que realmente estas grandes instalaciones se construyen en astilleros y se llevan en barcos que se llaman semisumergibles hasta su destino final. Concretamente, nosotros desde nuestra ría hemos sido testigos de este transporte, porque tuvimos hace un par de meses en una de las dársenas del puerto la base, ¿vale?, de una de las plataformas que se iban a utilizar para una estación de bombeo. Bien, ¿cómo vamos a transportar este petróleo? Bien, desde el pozo o desde la plataforma lo que nosotros vamos a conseguir es petróleo crudo y nosotros lo que pretendemos es llevarlo desde ese punto de extracción a un punto donde nosotros lo vamos a manipular. Concretamente lo vamos a poder hacer o bien a través de un oleoducto, que es un tubo, o bien a través de una serie de barcos petroleros. Los oleoductos son en este caso conductos que van desde la zona del pozo en tierra firme hasta una refinería. Aquí en concreto os pongo uno de los oleoductos más importantes de Rusia. Y por otro lado os pongo una foto de un barco, en este caso es un barco petrolero. Son unos barcos que tienen que tener unas normas muy estrictas de seguridad y que tienen además un seguimiento muy controlado. De hecho, a día de hoy muchos de estos barcos petroleros se les hace un seguimiento por satélite, gracias a los radioisótopos que se suelen echar en algunos de sus containers para saber si en algún momento hay algún desastre petrolero, saber de quién es esa carga que se ha perdido. Bien, ¿cuáles son los riesgos medioambientales que puede tener un desastre petrolero? Bien, los desastres petroleros pueden aparecer en el momento de la perforación, en el momento de la extracción
o en el momento del transporte. Cualquiera de estas tres zonas, de estos tres momentos de trabajo con el petróleo, son peligrosos. ¿Eso significa que en una refinería no hay peligro? Sí que lo hay, pero son distintas maneras de afectar a zonas totalmente diferentes. Concretamente, las consecuencias son económicas. Pensar que por un lado nosotros vamos a tener que hacer una inversión de dinero muy fuerte para limpiar todo lo que se haya manchado. Si es en zona terrestre, pues el suelo, lo que son los árboles, las plantas y lo que es, pues eso, las rocas o las zonas de casas que hayan podido estar afectadas. Pero si hablamos en zonas marinas, hay que pensar que eso también se hunde. Por tanto, también hay que invertir en la limpieza de fondos, animales que se están moviendo muchísimo más rápido de lo que se consideraría. Bien, pero es que al mismo tiempo va a haber que tener en cuenta que va a haber una serie de trabajadores que no van a poder ejercer su trabajo. En este caso, pues si estoy hablando del océano, del mar, como pasó aquí en Galicia, por ejemplo, los mariscadores durante un par de meses tuvieron que dejar de trabajar porque el marisco estaba literalmente impregnado de chapapote, o bien porque durante una serie de años los análisis que se les hacían al agua siguen denotando que sigue apareciendo chapapote en el subsuelo. Entonces eso imposibilita el hecho de que esa persona pueda salir a trabajar. Por otro lado, tenemos consecuencias ecológicas. No solo el ecosistema físico, sino todos los animales que mueren o animales que cambian sus pautas de migración o de comportamiento debido a la contaminación. Y por otro lado, las sociales. En este caso, pensar en restaurantes que van a cerrar, hoteles que dejan de ir porque eso está contaminado, empresas que no pueden seguir fabricando porque no tienen materia prima, como por ejemplo las empresas vinculadas a las conservas. Bien, cuando hay un desastre hay que plantearse, ¿y ahora qué? ¿Dónde se falló? ¿Cómo se puede solucionar? ¿Cómo se puede evitar en un futuro? Bien, concretamente vais a tener un trabajito para Semana Santa, ¿vale? Donde os anticipo que vosotros vais a tener que buscar información sobre algún desastre petrolero, ya os daré más información más adelante, y hacer un poco un análisis de estas cosas que os he comentado. Espero que lo hagáis con todo el cariño de este mundo, ¿vale? Porque lo que más me importa es que aprendamos de los errores que, aunque no hayan sido propios nuestros, sí que los hemos hecho como humanidad. Entonces, por favor, tomároslo muy en serio.